Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Los otros días leí un comentario en las redes sociales de un amigo pastor y el comentario decía así, mencionaba Hebreos capítulo 11 versículo 6 y decía: sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la parte de abajo él pone un comentario, dice: la fe significa que lo intentas, establece una meta, toma riesgos y trabaja duro. Si logras o no tu objetivo o desafío, es irrelevante. Yo les estoy citando palabra por palabra de lo que mi amigo pastor escribió. Me reservo su nombre porque lo estimo como un hombre de Dios. Le debo mucho de lo que hoy día soy. Y sé que con este comentario tiene buenas intenciones en lo que dice. Porque en realidad el consejo, que es un consejo humano, es bueno y beneficioso para que seamos gente que se esfuerce en establecer metas para alcanzar objetivos, para alcanzar metas, para prosperar en este mundo. Pero esta declaración, y esto hay que aclararlo porque hay muchos que piensan que la fe es lo que está diciendo aquí mi amigo pastor. Esta declaración no es la fe que agrada a Dios. Mi amigo tiene un concepto equivocado de lo que significa la fe que agrada a Dios. Ese tipo de fe solo sirve personalmente. Este tipo de fe no involucra a Dios. Miren, en el mundo hay mucha gente estableciendo metas, tomando riesgos y trabajando duro para lograr sus objetivos. Pero ninguno de ellos está agradando a Dios. Porque su fe y mi fe humana no agrada a Dios. De lo contrario, un montón de delincuentes, ladrones y estafadores alrededor del mundo se salvarían porque están agradando a Dios. ¿Sabían ustedes que la visión de muchos ministros no es ganar almas? No es edificar a la iglesia, predicar el evangelio a todas las naciones, hacer discípulos de Cristo, ni enseñar la palabra de Dios. La visión de ellos es tener un templo, propiedades, una casa grande, autos, negocios, seguridad financiera y un montón de bobos y de guanajos que les sigan con el cuento de que aman a Dios. La visión de ellos no es la de Cristo, sino la de tener poder, fama, influencia, riquezas. Esa es la fe que se está predicando y nada tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Miren, yo les voy a explicar algo importante sobre este versículo que leímos. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Qué nos está diciendo aquí el Espíritu Santo? ¿Qué nos está diciendo? Que debemos trazar metas, esforzarnos, trabajar duro. El libro de Hebreos se escribió para hacer resaltar la importancia y la supremacía de quién es Jesucristo y de la grandeza del sacrificio de la cruz. El libro de Hebreos tiene solo un mensaje: Jesús y su obra en la cruz. Este versículo de Hebreos 11:6 está diciendo: sin fe en Cristo y la cruz es imposible agradar a Dios. Sin fe en Jesucristo y el sacrificio de la cruz es imposible agradar a Dios. Para que usted pueda entender un poquito más la Biblia, cada vez que en la Biblia se menciona la palabra fe, siempre y sin excepción, la raíz de su significado es que su objeto es Cristo y el sacrificio de la cruz. De lo contrario, es una fe que Dios no acepta. Usted puede hacer mil cosas, trabajar 24 horas, que esos esfuerzos y ese trabajo no agrada a Dios. Esto no significa que usted no tiene fe. Esto significa que su fe está en el objeto equivocado. Porque usted, esforzándose, trabajando duro, trazando metas, usted está demostrando que tiene fe. Pero no es una fe que agrada a Dios. Un ejemplo. Si yo quiero ir al sur, tengo que ir en esa dirección. Pero si voy hacia el norte pensando que voy hacia el sur, nunca llegaré a mi destino. Si Dios no acepta, y escuche bien esto lo que le voy a decir, porque esto aquí está poderoso. La ley que Dios le dio a Moisés no es ley de hombre. Es la constitución del pueblo de Israel. Es ley de Dios. Es ley que vino de Dios y le fue entregada a Israel por medio de ángeles. O sea que la ley de Dios es poderosa. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es divina. No es cualquier ley. Entonces, si Dios no acepta como medio su propia ley, que es santa, divina y buena, ¿cómo se nos ocurre a nosotros inventar otras leyes, normas o sistemas para ser aceptados ante Dios? Y eso es precisamente lo que está haciendo la iglesia moderna. La iglesia moderna está caída espiritualmente y desgraciadamente piensan que van en la dirección correcta, pero nunca van a poder llegar a su destino. La fe, mis queridos hermanos y amigos, en otra cosa que no sea Cristo y la obra de la cruz, no agrada a Dios y punto. Si usted pone su fe en su fe, que es lo que muchos están haciendo, usted no agrada a Dios.
Si usted pone su fe en sus obras, méritos, logros, esfuerzos, trabajo duro, usted no agrada a Dios. Usted piensa que eso es fe, pero eso no es fe que agrada a Dios. En la iglesia actual tenemos a un montón de mentalistas. La fe de ellos es el poder de la mente. Se concentran para ser positivos, rechazando todo pensamiento negativo, porque ellos piensan que así trabaja la fe. El fundamento y el principio por el cual Dios trata con la raza humana es por la fe, pero no la fe mentalista. La fe, la única fe que Dios acepta es Cristo y la obra del Calvario. Debemos buscar a Dios, acercarnos a Dios sobre el fundamento de Cristo y su sacrificio, y en eso vivir. Eso es fe que agrada a Dios. Mis queridos hermanos, entienda algo, por favor. La fe es un don dado por Dios para poder salvarlo. De lo contrario, usted no podría creer en Jesucristo. ¿Qué piensa? ¿Que usted creyó en Jesucristo por su poder, su sabiduría, inteligencia o deseo? No. Usted vino a Jesucristo porque fue traído por el Espíritu Santo, quien influyó, presionó sobre usted, convenciéndolo de que era pecador. Y entonces usted pudo abrir su corazón. Pero es Él el que está tocando la puerta. Es Él que por medio del Espíritu Santo nos da fe para creer. Miren, fíjense, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de fe es la que se está practicando hoy día? Y lo que usted tiene que hacer es prender la radio, el televisor y ir ahí a Facebook y ver todas las estupideces que están hablando y que están diciendo. Los hijos de Dios tenemos que practicar una fe que nos ponga a nosotros al servicio de Dios y no a Dios a nuestro servicio. Él vino a establecer un reino. Sin embargo, existe un modelo de iglesia hoy día que está construyendo su base sobre los deseos del corazón de las personas. Aquí, y aquí en Miami, donde yo vivo, y ahí están involucrados los pastores y líderes, los apóstoles y los profetas modernos. Tienen una fe que no es de la Biblia. La fe de ellos están practicando el evangelio humanista, un evangelio humano, no es un evangelio de la Biblia. La fe de ellos solo los capacita para crear un imperio personal aquí en la tierra. Si tienen propiedades, dinero, ya ellos piensan que son hombres de fe, hombres sabios, inteligentes, hombres santos. Se ven como poderosos, como gente que está logrando sus metas. Pero es todo lo contrario. El hombre de fe que agrada a Dios. Y escuche bien, el hombre de fe que agrada a Dios está construyendo una iglesia
a la imagen del Hijo de Dios. El hombre de fe genuina lo anima y le enseña constantemente para que usted busque las cosas de arriba, para que usted crezca de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Pero el hombre del mundo, el hombre de la fe que no agrada a Dios, pone su mira en las cosas de la tierra. Ellos están construyendo una iglesia falsa sobre la base de las demandas de sus miembros, de lo que está de moda, sobre la ola del momento. Y si viene Periquito Pérez y se tira un peo, todos le siguen, siendo este el motivo por el cual van a Dios, o peor, por el cual van a la iglesia. Hermanos, debemos devolverle la iglesia a Dios. Nos hemos robado la iglesia. Todavía estamos a tiempo. Necesitamos arrepentirnos, correr a Dios. Y necesitamos vivir la voluntad de Dios, el estilo de Dios, lo que Dios desea para nosotros. Es contrario a Dios. Es contrario a su voluntad construir una iglesia como a nosotros nos gusta, en lugar de hacerla como a Dios le gusta. La iglesia pertenece a Dios y es precisamente Él quien debe quedar satisfecho con ella. Dios nos ama más que a nadie y a Él es quien debemos de servir por amor. Tenga cuidado con la visión de muchos, porque nada tiene que ver con la iglesia del Dios vivo y verdadero. La visión de muchos ministros hoy día está equivocada. Es visión de su mente, de sus corazones, de sus malos deseos, de sus caprichos, de sus codicias. La visión del ministro debe ser la visión de Dios, el sueño de Dios, no el sueño ni la visión suya. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, él dijo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos y amigos, la verdadera iglesia fue comprada y pagada con la sangre de Jesús. Y la verdadera iglesia proclama el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero gran parte de la iglesia se ha olvidado de todo esto. Están proclamando otras cosas que nada tiene que ver. No es su iglesia ni mi iglesia, es la iglesia de Cristo. A los ministros se nos concede la bendición y la responsabilidad de ser los servidores de la mesa. Somos los administradores de la multiforme gracia de Dios. No es nuestro negocio, empresa, casa, es propiedad de Dios, es casa de Dios, es el negocio de nuestro Padre Celestial, no es el nuestro. Mi casa se gobierna como mi esposa y yo deseamos. También es lo mismo con el negocio o la empresa, se gobierna como desea el dueño.
Si un empleado viene a cambiar las reglas y los deseos del dueño, ese empleado será despedido. Dios es el dueño, nosotros sus hijos que servimos en su negocio. Esto es simple. A los falsos apóstoles y profetas les encanta levantar iglesias para no pagar impuestos al gobierno y para lavar dinero. Y de esto yo he hablado mucho y tengo mucho de qué hablar y tengo muchas evidencias, pero no voy a tocar eso hoy. La iglesia es de Dios. No todo lo que usted ve afuera que dice iglesia y que dice ministro, no todo eso es de Dios. Muchos que son diabólicos, que están aparentando que son de Dios. La iglesia es de Dios y Cristo es la cabeza. Hermanos, sencillamente no se puede construir una iglesia sin Dios. Si Dios no está en el asunto, nadie va a crecer, nadie va a madurar. Si Dios no está en la iglesia, si Dios no está en nuestras vidas, no vamos a crecer a la imagen de Cristo, no vamos a madurar, no nos vamos a parecer a Jesucristo, nos vamos a parecer al actor de novela, al deportista, al político o al delincuente que vende drogas en la esquina. Y desgraciadamente, Dios no está en la mayoría de las iglesias. Expulsaron a Dios hace mucho tiempo y escribieron sus propias Biblias para poder vivir como a ellos les conviene. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, fornicación, adulterio, doctrina de los demonios, reglas, leyes y un montón de cosas más que desagradan profundamente a Dios. Yo tengo una clienta que lleva su auto a mi trabajo para darle mantenimiento y ella tiene una iglesia en Pine Tree y la 47, entre la 40 y la 47. Y ella es lesbiana, tiene su pareja y la mayoría en la iglesia son homosexuales y lesbianas. Y ella está ahí sirviendo a Dios pensando que está haciendo la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿qué hace ella cuando lee en la Biblia los textos que dicen que ni los homosexuales, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos? ¿Qué hace ella con ese texto? ¿Cómo lo interpreta? Dios está construyendo su iglesia con personas que no necesitan prosperidad, aplausos, reconocimientos, posición, ser tenidos en cuenta o recompensados para vivir la vida que Dios ha diseñado para ellos. Yo no vengo a Dios y le digo, yo me lo merezco, dámelo. No, hermanos, yo les soy sincero, yo no merezco nada. No merezco nada. Si Dios me lo quiere dar, bien, gloria a su nombre. Lo único que quiero es servirle, amarle. Que me haga vivir para Él, que me obligue a vivir para Él. ¿Entienden? Esto es así. Yo tengo una compañera de trabajo que se enojó conmigo porque estábamos hablando y me escuchó mal.
estábamos hablando y yo dije entre dientes, el diablo está haciendo de las suyas. Ella escuchó que yo le había dicho que ella era un diablo, pero en ningún momento yo dije eso de ella, sino que yo dije, el diablo está haciendo de las suyas por lo que estábamos hablando. Entonces, esta compañera de trabajo me dejó de hablar y todo lo que hacía era criticarme. Dice que es cristiano y mira lo que está diciendo. Yo callado. Quise explicarle, pero no quiso escucharme. Y dejé el asunto así, que hable lo que quiera, que piense lo que quiera. Pasaron las semanas y seguí tratándola con respeto, con cariño, con cortesía. Y dejé el asunto así. Una compañera de trabajo me dijo, ten dignidad y no le hables más. Pero mi respuesta fue, no seré vencido por el mal, venceré el mal con el bien. A pesar de todo esto, no tengo nada contra ella, al contrario, me da pena de que haya entendido mal mis palabras. No siento rencor hacia ella, no tengo ninguna inclinación en mí de tratarla mal. La pobre no entiende. Bueno, al cabo de unas semanas, de momento, cambió repentinamente. El punto es este: si yo hubiera actuado con ella de la misma manera que ella estaba actuando conmigo, la situación se iba a empeorar. El punto es este: camine siempre en amor, aunque no caminen en amor hacia usted. Mire, no es mi problema, ni tengo yo que me preocuparme si otros están caminando en amor o no están caminando. Mi trabajo, yo soy el que tengo que asegurarme de que yo estoy caminando en amor en todo momento. Dios en una ocasión le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nuestro escudo, protector, herencia, poder, fama, gozo, libertad, esclavitud, es Cristo. No es el dinero, no la gloria del mundo. Todo lo demás que necesitemos vendrá por añadidura, porque Dios recompensa y lo hace sobremanera grande. Les digo algo que los hará madurar. El deseo de realización personal es veneno para el corazón de los cristianos. Les digo algo más. Dios no nos llamó al éxito, sino a serle fiel, a dar la vida por los demás, tal como lo hizo Jesucristo, porque para eso es el Evangelio. El Evangelio, queridos hermanos, querido ministro que me está escuchando, querido apóstol, entre comillas, el Evangelio no es para enriquecerse, sino para enriquecer a otros con la herencia del Dios mismo. El evangelio del enriquecimiento es diabólico. Y les voy a decir algo más. Y los que lo practican y enseñan son diabólicos también.
y les está esperando el infierno. Porque los que practican el evangelio de la prosperidad le están robando a la gente, le están robando a los santos. Y los ladrones, dice la Biblia, no heredan el reino de Dios. Hermanos, les digo algo. Tenemos que regresar al lugar donde nacimos de nuevo, allí donde nos humillamos, donde lloramos, donde se nos salieron todos los mocos, donde fuimos contristados. Hay que regresar allí, donde le decíamos a Dios: te entrego mi vida, haz de mí lo que deseas. Tenemos que regresar a la cruz. Ahí es donde está todo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Él desea nuestro corazón, desea que cuando la gente nos vea, no sea a quien vean, sino que reconozcan que tú has estado con Jesucristo. Que puedan reconocer el fruto de Jesucristo en nosotros. Por eso es necesario morir para hacer lo que Él espera de la iglesia. Iglesia es usted y soy yo. Miren, hermanos, aunque la iglesia haya cambiado, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La iglesia hoy día se ve ordenada y próspera, pero no da su vida por los demás. La iglesia moderna está dando su vida por la prosperidad y el éxito personal. Viven en un evangelio de éxito personal. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio sustituto del evangelio de Cristo. Por lo tanto, este nuevo evangelio está maldito, maldito y maldito, y el destino es el infierno. Pregúntele a la gente, haga una encuesta y pregunte, ¿cuál es su opinión de la iglesia actual? Le contestarán: son unos vividores, ladrones, hipócritas, estafadores, delincuentes que les roban a los pobres, ilusionándolos con sus propias necesidades. Y descaradamente los ministros falsos te dicen: yo voy a vivir la vida, no me interesa lo que opinen de mí. Voy a vivir como me dé la gana, que sufran con mis bendiciones. Hermanos, el cristiano genuino camina en este mundo sabiamente para que los que están afuera no tengan ningún motivo de criticarnos. Hermanos, apóstoles, profetas y maestros, les doy una advertencia. El peligro más grave que acecha a cualquier maestro o predicador es el de elevar sus propios prejuicios a la categoría de principios universales y sustituir la verdad de Dios por sus propias ideas. Cuando hace esto, ya no es un guía, sino una barrera que impide la entrada al reino. Porque descarriado él, descarría también a los otros. Gloria sea el nombre de Jesús. Entienda esto, por favor. La historia se repite y se repite y se está repitiendo en la actualidad. ¿Saben ustedes lo que los religiosos judíos en los tiempos de Jesús hacían con las viudas?
¿Saben ustedes lo que esta gente hacía con las viudas? En Mateo 23:14, Jesucristo da una advertencia y dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Esto se lo hacían estos religiosos, los líderes de Israel, a las viudas que eran propietarias de casas. Ellas se sentían solas, indefensas, tristes. Su esposo se había muerto, quizá no tenían hijos. Y entonces venían estos religiosos a consolarlas, oraban por ella, la visitaban, pero todo lo hacían con un propósito. Cuando salían de esas casas, salían con la escritura de propiedad de la casa de la viuda. La convencían de dejar el título de propiedad de la casa, si es que la viuda tenía algún título, alguna casa. La convencían. Le decían: mira, ya tú estás viejita, tú eres viuda, estás sola, necesitas nuestra protección, danos el título de propiedad a nosotros y te vamos a cuidar, te vamos a apoyar. Estaban detrás del dinero, de las propiedades. Y hoy en día están haciendo lo mismo. Este texto, hermano, nos proyecta y nos enseña una piedad falsa que engaña a la gente. Y a los más indefensos. Nos dice que la maldad religiosa es la maldad más grande de todas. Lo mismo se hace hoy en las iglesias. Te dicen: ¿quién quiere ser rico? Den sus propiedades a Dios, den sus autos, sus casas, sus joyas, sus teléfonos celulares, etcétera, sus tierras. Es la misma cosa, es el mismo perro, pero con diferente collar. Y muchos guanajos, porque hay que llamarle guanajos, dan sus casas, sus autos, y después no tienen dónde vivir, no tienen cómo ir a la iglesia, porque le dieron al pastor sus propiedades, creyendo la mentira que se les dijo del púlpito. Toda esta gente, todos estos delincuentes se irán al infierno. Si no se arrepienten y si no se apartan de tanta maldad, se irán todos derechitos al infierno. Les espera el lago de fuego que arde con azufre. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo en Marcos, pero en otra parte, en Marcos 12:40, se leería así, de esta manera: estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados
con más severidad. El expositor dice sobre esto: lo hacen por dinero, hacen largas y fuertes oraciones por las viudas y en su presencia. Esperaban que prepararan su última voluntad y testamento a favor de los escribas. Todo detrás de esto está el dinero, la avaricia. Y en Lucas también dice algo semejante este versículo, parecidamente: estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Serán castigados con severidad, dice la Biblia. Recibirán mayor castigo, dice la Biblia. Esto mismo está haciendo la iglesia en la actualidad. Y esto desagrada a Dios profundamente. Porque, hermanos, no es justo que unos que unos se conviertan en pobres y que otros se conviertan en ricos a costilla de los demás. No es justo que unos empobrezcan para que otros se enriquezcan. Ahora, si usted lo hace por medio de su esfuerzo, trabajo e inteligencia, está bien. Pero no quitándole lo poco, lo mucho de los demás, con la manipulación y la mentira, diciendo: Dios me dijo, Dios me habló de que siembres todo tu dinero. ¡Qué ironía, hermano! Esto de Dios me dijo solo funciona del predicador a los miembros. Y qué ironía, siempre es el pastor quien se hace rico. Ven, yo voy a predicar sobre todo esto. Yo voy a enseñar. Yo sé que muchos al oír este mensaje pues me empezarán a criticar. Y no me van a invitar quizás a su iglesia. No me interesa. A mí lo que me interesa es que estoy predicando la verdad y que estoy desenmascarando el diablo para que muchas personas sean libres. Entonces, retornando al asunto de la fe, porque me desvié hablando de estas cosas, porque están utilizando la fe para esas cosas, para que usted vea cómo está la manipulación y cómo está la mentira. Entonces, Jesús acusó a los escribas de devorar las casas de las viudas. Escuche esto. La ley obligaba al rabino a no cobrar por enseñar. Se suponía que todos los rabinos tuvieran un negocio o un trabajo para vivir y que no cobraran por enseñar. Hasta aquí todo esto está bien. Pero ellos enseñaban que mantener a un rabino era un acto de suprema piedad. ¿Les suena esto familiar al día de hoy? ¿Les suena esto familiar cuando se paran desde los púlpitos y dicen: el que le da al pastor recibe méritos, el que ayuda a la casa, y empiezan a ilusionar a la gente?
es el mismo perro con diferente collar. Ellos decían, todo el que pone dinero de sus ingresos en las manos de los sabios es merecedor de un sitio en la academia celestial. Todo esto que yo les estoy enseñando a ustedes, algunas de estas cosas están escritas por el historiador Josefo. Leas estos libros para que vean todas estas cosas que hacían estos religiosos, estos escribas fariseos. Por eso Jesús le metió con todo. Les habló la verdad. Salga el sol por donde tenga que salir. Le estaban vendiendo el cielo a la gente si daban dinero. El que no da asilo a un discípulo de los sabios en su casa, se cuenta como si o sea, el que le da asilo a un rabino, a algún maestro en su casa, se cuenta como un sacrificio todos los días. ¿De dónde sacaron esto? Esas son las reglas y los inventos y las tradiciones que esta gente inventaban. Esto era lo que esta gente enseñaba. Esto es historia, está escrito, y es lo mismo que están haciendo la gran mayoría de las iglesias pentecostales modernas. Miren, yo he estudiado mucha Biblia y yo soy pentecostal, pero reconozco que hoy por hoy la doctrina pentecostal está más alejada de la Biblia que la misma doctrina bautista. Los pentecostales, la mayoría de los pentecostales están viviendo el evangelio de la mente, de la metafísica, de la confesión positiva. Todo eso es cuento, todo eso es mentira. Ellos seguían diciendo, deja que tu casa sea un lugar de reunión de los sabios. Y por supuesto, el sexo más débil, las mujeres, ellas quedaban impresionadas con estos delincuentes. Ellas eran presas fáciles de estos demonios codiciosos. Y la gran mayoría de las veces salían de las casas de las viudas con el título de propiedad en las manos. Yo tengo un problema muy especial. Mire, yo fui líder de células, de ir de célula en célula que me pusieron en una ocasión. Iba verificando y chequeando todas las células y les daba una palabra, veía la condición, si había algún problema y las ayudaba. Pero yo tengo un problema con las células en los hogares. Porque usted no puede invitar a todo el mundo a su hogar, donde está su familia, dentro de su casa, donde se ve todo lo que usted tiene, donde están sus hijos. Hay gente que tiene hijos pequeños, otros que ya tienen hijos grandes. La comunión íntima en su casa debe ser con los hermanos que realmente son hermanos y amigos que realmente son amigos. Tenga cuidado a quien usted mete en su casa, porque lo pueden destruir en nombre de Jesucristo. En mi trabajo, yo tenía un compañero que cuando él veía a una mujer, salía corriendo tras ella.
Era un tipo lleno de lascivia. Hasta una escoba perseguía, se podía nervioso, le sudaban las manos. No respetaba a nadie. Se metía con las mujeres adultas, jóvenes, aún hasta las niñas. Estaba enfermo mentalmente. Un día yo veía todo esto y un día se me cruzaron los cables y le pregunté: fulano, ¿tú crees que podemos ser amigos? Él me contestó: claro que sí. Y yo le dije: si te llevo a mi casa, ¿quién dice que no vas a codiciar a mi esposa e hija? Si aquí en el centro de trabajo persigues y te vas detrás de un palo de escoba, ¿quién dice que no lo harás en mi casa? Por lo tanto, tú y yo no podemos ser amigos. Bueno, esto fue una bomba para él, pero por lo menos lo tranquilizó por un tiempo. Ya después delante de mí no actuaba de esa manera, trataba de controlarse. Estas son la gente que están enfermos sexualmente y después salen y violan hasta sus propias madres. Por eso, tenga cuidado a quien usted mete en su casa. No sea tan inocentón. Y esto también se aplica a meter mujeres en nuestras casas. Tenga cuidado, mujer. No son todos inocentones ni inocentonas. Hermano Calixto, me dirán algunos: yo fui muy bendecido en una célula y en los tiempos antiguos, en el Nuevo Testamento, la gente tenía iglesias en las casas. Hermanos, entonces, usted vaya y mete en su casa a cuantos usted encuentre. Y hágalo usted, pero no me esté obligando a mí a hacerlo. No me esté a mí obligando ni quiera que yo ponga una célula en mi casa. Si quiero poner una iglesia en mi casa, lo pondré. Pero esa va a ser mi decisión, no la decisión de nadie. Hay que caminar con sabiduría, los tiempos han cambiado. O mira, te voy a decir como Dios le dijo a un amigo mío. Él le gustaba mucho jugar bolos, iba a la 40 a jugar bolos y un día Dios le dijo: no quiero que juegues más bolos. Señor, no tiene nada de malo jugar bolos. Yo no veo nada de malo jugar bolos, pero Dios le dijo que no quería que jugara más bolos. Por algo será. Hay que ser obediente. ¿Entienden? Yo conozco a una familia que metió a un sobrino en su casa que le llegó de Cuba. El amigo lo traicionó con su esposa. El sobrino lo traicionó con su esposa. Conozco a otro que metió a vivir en su casa por un tiempo a un primito. Y para que después de un tiempo pudiera independizarse. Y en la noche violó al niño de 5 años. Hay que tener sabiduría y dejarse guiar por Dios, por el Espíritu Santo. Él es nuestra guía. Él es el que nos va a indicar todas las cosas. ¿Entiende? Usted quiere tener una iglesia en casa, está bien. Sea sabio. Muchos han empezado en sus casas. Pero sea sabio y tenga mucho cuidado. No vaya a ser que esté invitando al diablo a su casa. No se deje llevar por emociones, porque alguien lo esté presionando. Déjese llevar por Jesucristo.
Consúltelo todo con Dios en nombre de Jesucristo. Busque el rostro de Dios en todo. Hermanos y amigos, todo ese negocio de los fariseos le disgustaba profundamente a Jesús. En esos entonces le desagradaba profundamente a Jesucristo. ¿Cuánto más hoy? Dios no dará por inocente al que use una posición de confianza para aprovecharse y abusar de los que confían en Él. Así está la iglesia hoy día. Y hay muchos que se enriquecieron haciendo todas estas cosas, pero no se arrepienten. A ellos también se los va a llevar el diablo. Cambio de punto y ahora les voy a enseñar lo que realmente significa fe. Aunque ya les he enseñado, pero les voy ahora a profundizar un poquito más en las Escrituras. ¿Saben ustedes por qué nuestros antepasados, los patriarcas en el Antiguo Testamento, alcanzaron buen testimonio ante Dios? O sea, la aprobación de Dios. ¿Saben por qué? Porque la fe de ellos estaba en el sacrificio, en el Mesías, en el que Dios había prometido ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. En esa promesa, cuando Dios promete algo, lo cumple. Le creyeron a Dios y se apartaron por esa promesa, se apartaron de los placeres y de la grandeza que les ofrecía el mundo. Vamos a Hebreos, capítulo 11. Y mire lo que hacían estos hombres. Hebreos 11, 24 al 27. Y vamos a hablar aquí de Moisés. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. 27. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a la invisible. ¡Qué poderoso! ¿Saben ustedes cuál era el secreto de la fe de este hombre? De la fe de Moisés. ¿Saben cuál era el secreto? Que este hombre conocía a Dios personalmente. Este era un hombre de oración, de comunión con Dios constantemente. Cuenta la historia que antes de una gran batalla, Napoleón se quedaba solo en su tienda. Mandaba a buscar a sus comandantes uno a uno. Cuando entraban, él no les decía palabra, pero los miraba a los ojos y les daba la mano
y ellos salían dispuestos a morir por el general al que amaban. Esto era lo que pasaba con Moisés y Dios. Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios. Cuando salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Nuestro fracaso y nuestro miedo se deben a menudo a que tratamos de hacer las cosas solos. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, nada nos puede vencer. Alabado sea Dios. El secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con los hombres. Cuando usted lee la Biblia verá que siempre levantaban un altar para adorar a Dios y ofrecían un sacrificio. Ellos estaban anunciando el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esto mismo sucedió con la primera familia, Abel y Caín. Miren, vamos a hablar de Abel y Caín porque la vida de estos dos muchachos está súper interesantísima. Los dos ofrecieron una ofrenda a Dios, pero Dios se agradó de solo una ofrenda, la de Abel, porque tipificaba y anunciaba la justificación por fe en el Cordero de Dios. Tanto Abel como Caín tenían fe. No se puede negar, los dos ofrecieron a Dios. Pero solo uno agradó a Dios. Ellos ofrecieron porque tenían fe, pero uno agradó a Dios y el otro no. Y esto nos indica que hay fe que agrada a Dios y que hay otro tipo de fe que no agrada a Dios. Por eso es que me he tomado el tiempo explicando este tema, para que usted comprenda por qué lo que dijo mi amigo está mal. La ofrenda de Caín no agradó a Dios porque tipifica y habla de los esfuerzos propios para la justificación. La fe de Caín habla de intentar tomar riesgos y trabajar duro, como dijo mi amigo pastor. Eso no es fe que agrada a Dios, aunque a Dios le agrada que el cristiano trabaje y luche por tener una vida mejor, pero nada tiene que ver con la fe que le agrada a Dios, con la fe que Dios acepta. Nada tiene que ver. Y todas estas cosas pasan porque el diablo ha querido destruir el significado de la palabra fe y desafortunadamente lo ha logrado en la iglesia moderna. La fe de Abel agradó a Dios, la fe de Caín desagradó a Dios y así es lo mismo hoy día. La fe de muchos es fe que Dios no acepta ni reconoce porque no es fe verdadera. Hoy día muchos agradan a Dios con su fe, pero miles desagradan a Dios con su fe. La Biblia dice que Dios se agrada de unos y de otros no. Pero aún así Dios quiere que todos seamos salvos. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En otras palabras, está diciendo, a Jacob acepté, mas a Esaú rechacé, no lo acepté. Aquí está expresado
la soberanía de Dios. Miren, todos los hombres están perdidos. Todos necesitan salvación. Pero Dios, en su sabiduría, inteligencia, su soberanía, en su deseo de escoger, salva directamente a algunos de ellos. ¿Por qué lo hace? Bueno, él quiso hacerlo de la misma manera que yo a veces hago algo con un hijo mío y con el otro no lo hago. Esto no, bueno, esto es un dicho, esto que dijo de este versículo, que a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, es un hebraísmo, es un dicho de hebreo. Le llaman un hebraísmo. Bueno, no, así como él. Aquí está, lo que está diciendo es: acepté a Jacob, mas rechacé a Esaú. La fe de Abel, la que tenía Abel, no confió en sí mismo, sino en el Cordero de Dios. Es la que confía en el sacrificio de Cristo. Esa es la fe de Abel, la que confió en Cristo y su sacrificio, en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Confió en eso, en una víctima, en su derramamiento de sangre. La fe de Caín confía en sí mismo, en sus esfuerzos, trabajo duro, intentar y tomar riesgos. Y por supuesto que Dios rechazó su ofrenda, y al rechazar la ofrenda también rechaza al que lo ofrece. Mucha gente tiene fe en sí mismos. Es bueno tener este tipo de fe, pero no es la fe que agrada a Dios. Nada tiene que ver con Dios. Si yo salgo ahora a ganar el mundo, no significa que esté agradando a Dios porque quiera ser el dueño del mundo. Por lo tanto, cuando le mencionamos a los creyentes, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, no está hablando de una fe de metas, logros, riesgos o trabajo duro. No está hablando de nada de eso. Eso es fe humana, la cual Dios no acepta. La fe que Dios le agrada viene por medio del Espíritu Santo. La fe es un don de Dios y no se produce por medios humanos. Además, para que sea fe verdadera que honra a Dios, que le agrada a Dios, tiene que tener el conocimiento adecuado y aceptar ese conocimiento adecuado, quien es Jesucristo y la obra que Jesús realizó en el Calvario. Tengo tanto de qué hablar cada vez que estoy hablando y estoy enseñándole estas palabras, vienen nuevos pensamientos a mi vida para abundar en este tema. Miren, los judíos en los tiempos de Jesús tenían mucha fe, mucho conocimiento. Ellos amaban y aman la Biblia posiblemente más que muchos cristianos, pero no conforme al conocimiento adecuado de Dios. La fe de ellos era material, no espiritual. Tenían el enfoque en la ley y no en Jesucristo. ¿Entienden? Romanos 10. No sé el tiempo que llevo predicando, voy a chequear. Romanos capítulo 10, versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme al método de Dios. En la Nueva Traducción Viviente diría así: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. La Biblia Dios habla hoy diría así, de esta manera: en su fervor, en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. ¿Están entendiendo? Me encanta como lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Yo puedo creer ahora que la tierra es plana, eso no quiere decir que es plana, es redonda y seguirá siendo redonda. Aunque yo diga que es plana, digo que es plana porque mi conocimiento está mal. Pero no significa que es plana, sino que es redonda. Y ahí en Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué linda está la palabra de Dios, cómo nos explica todas estas cosas. Hoy día sucede lo mismo. Hay mucha fe material, pero muy poca espiritual. La fe espiritual desea las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La fe material desea las cosas de abajo, de la tierra. La fe material persigue el mundo, la amistad con el mundo, y solo puede realizar obras del mundo, no puede hacer obras espirituales. Con la fe material usted no podrá enseñar ni predicar con palabras que enseña el Espíritu de Dios. Se necesita la fe espiritual para verdaderamente enseñar palabras de vida. Si no es así, hermanos, la fe que usted tenga puede que sea la más grande que existe, de tal manera que traslade los montes. Si no es así, esa fe le matará. La fe que tenían los judíos que se rebelaron contra Cristo los mató a todos. Y ahora están en el infierno esperando el juicio. O sea que la fe es importante, pero la fe debe estar bien orientada. Y fíjense, si tener fe bien orientada es importante, que Abel murió a causa de su fe y todavía nos habla. Todavía nos habla. Moffat, comentario de Moffat, dice algo poderoso sobre Abel. Él dice: la muerte no es nunca la última palabra de la vida del justo. Aun cuando haya muerto, sigue hablando. Hermanos, eso es una realidad. Cuando una persona sale de este mundo, deja algo en él. Puede que sea algo malo que crezca y se extienda como un cáncer, o algo hermoso que brota y florece sin fin. Florece poderosamente. Gloria sea el Señor Jesucristo. Los voy a dejar con este tema. Y más adelante seguiré hablando sobre la fe, porque no he terminado. Tengo mucha información, tengo mucho de qué hablar, mucho de qué enseñar. Pero a veces me tomo mucho tiempo en estos estudios. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.